Buenas, buenas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo escanear objetos del mundo real con tu cámara y convertirlos en objetos 3D? Pues bueno, aquí te vengo a traer más o menos el tutorial de cómo hacer todo esto. Cabe mencionar que si esta aplicación no te funciona, puedes ocupar cualquier otra de estas parecidas. Simplemente ve a la tienda de aplicaciones, busca escanear objetos o convertir objetos en 3D, algo así por el estilo. Bueno, pues por ejemplo aquí lo que le puse fue escanear objetos en 3D y aquí te aparecen muchísimas aplicaciones. Muchas de estas funcionan de una manera similar. Iba a poner a prueba una aplicación que se llama Polycam, pero pues no me aparece disponible para este teléfono, así que bueno, aquí están muchas opciones. Voy a instalar, usar esta aplicación que se llama Magic Scan AI 3D Scanner App, ¿vale? Como lo ven, muchas de estas te van a pedir como una tipo como suscripción o que hagas un pago, etcétera, pero no es obligatorio, al menos para obtener algunas características en específico, es así. Bueno, como ven dice que no se ha creado ningún modelo. Esta aplicación la acabo de abrir tal cual, le damos donde dice abrir escáner. Y tenemos pues estas formas de escanear el objeto. Solamente tenemos disponibles para escanear 3 objetos, al menos a lo que aparece aquí en esta aplicación. Podemos hacer lo que es una rueda 3D, que es simplemente rodear nuestro objeto. Este objeto debe de estar en una superficie donde no se vaya a mover. Bueno, ahí te debe decir más o menos los consejos. También podemos ponerle aquí donde dice forma libre, que es pues subir nuestras fotos del objeto y que se haga pues todo en automático, etcétera. Le voy a poner en rueda 3D. Porque aquí tengo el objeto tal cual, le voy a dar una vuelta para que se escanee todo. Aquí nos va a pedir permiso para la cámara, le damos que sí. Y nos van a venir unos cuantos consejos. Por ejemplo, aquí dice, mira el tutorial. Vemos que aquí tenemos el objeto, no debe de haber algún otro objeto alrededor. Tenemos que tener una buena iluminación para que haga contraste con el fondo y que solo se escanee pues el objeto en cuestión. Aquí como lo ven tenemos que va a dar muchas fotografías en un pues de casi 360 grados, y después de cierto tiempo se va a procesar el producto para entregarnos pues el modelado 3D. Aquí nos dan pues varios consejos, por ejemplo que el espacio esté vacío alrededor, o sea que no haya ningún otro objeto alrededor, que evitemos cosas reflectantes o transparentes, que no movamos el objeto de la posición y que tengamos una buena iluminación. Le vamos a dar que todo está claro. Aquí nos aparece tal cual la suscripción, le damos que no gracias. Y voy a poner el teléfono en modo horizontal, o bueno, no, en modo vertical, así tal cual. Y aquí tengo el objeto en cuestión, así que simplemente le voy a dar en comenzar escaneo. Ahí está. Va a tomar 45 fotos y debemos de darle vuelta, por así decirlo. Aquí como ven dice que no me mueva tan rápido. Ahí está, vamos a darle vuelta, muévete más despacio. Ahí está. Bueno, como ven lo hice casi de la cola, pero bueno, aquí como ven, aquí nos da permiso de primer plano. Aquí nos dice que no cerremos la aplicación, que está preparando los contenidos para la generación del modelo en 3D. No me acomodo muy bien aquí, está muy chico todo esto, pero bueno. Si tú tienes una máquina de estas que da vuelta a todo el objeto, pues creo que sería más fácil. Igual pues yo estoy grabando y haciendo todo esto, así que pues bueno, aquí como lo ven se están subiendo las imágenes. Me tardé un poquito de tiempo todo esto y puede que el resultado esté poquito feo, pero pues bueno, ahí está. Como ven está procesando el modelo. Aquí dice que el proceso se puede realizar en segundo plano, así que podemos cerrar la aplicación y después de cierto tiempo pues nos va a mandar una notificación. Si nosotros tuviéramos la suscripción premium, estas pues horas tal cual cambiaran a 4.43 minutos, así que bueno, simplemente sería cuestión de esperar hasta que termine todo este tiempo y listo. Este proceso también puede cambiar el tiempo de una aplicación a otra, así que si esta aplicación pues ves que se tarda mucho, puedes probar con otra. Simplemente sería cuestión de esperar y ver cuando el resultado esté listo, así que vamos a esperar. Y pues bueno, ya después de una muy larga espera, ya que pues este día es 25 de marzo, cuando estuve grabando el otro video no me acuerdo cuándo era, pero bueno, aquí ya está básicamente lo que es el modelo 3D. Te va a llegar una notificación del que el modelo ya se procesó, simplemente abrimos la aplicación. En mi caso pues aquí venía una opción que decía descargar modelo, nada más le damos un toque y aquí nos va a dar una previsualización de lo que es el modelo 3D. Mira, como ven aquí está básicamente el peluche, no está tan al 100, tampoco es como que lo haya grabado al 100, pero bueno, aquí lo tenemos. Te digo, el proceso de espera y todas estas cuestiones va variando de aplicación en aplicación. En la aplicación en la cual primeramente te lo iba a mostrar,
pues básicamente se tardaba como unos 10 minutos. Esta aplicación se tardó muchísimo más, pero es la que tenía compatible con este teléfono en específico. Así que bueno, aquí ya tenemos el modelo. Ya nada más sería cuestión de realizar otro escaneo si quieres, o de exportar el modelo pues en algún formato que tú lo vayas a ocupar, ¿no? Le damos aquí que no, y lo podemos que no. Ahí está. Lo podemos descargar como pues un modelo de Nvidia, un modelo Eco 3D, modelo GLTF, GLB o formato Object, formato STL, formato FBX, etcétera. Nada más le das en el botón de descargar y ya lo mueves al programa en el que tú lo vayas a manipular. Puede ser Blender, algún programa en tu teléfono, etcétera. Y bueno, pues de esta manera, con esta aplicación en específico podemos hacer este proceso. Ya te dije que hay muchísimas otras más aplicaciones en las cuales van a hacer el proceso, pues puede ser un poco más lento o puede ser un poco más rápido. Y bueno, pues hay algunas donde te van a dejar hacer más modelados, en otras que te van a dejar hacer menos. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay para esta tecnología pues en los teléfonos. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.